Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, a la asociación, y en especial quería hacer mención al Servicio de Neumología, a la doctora Ramos por impulsar la creación de la unidad y, por supuesto, ser la responsable de la acreditación. Tengo también el honor de presentar a la doctora María Martín Frías, que se licenció en la Universidad Autónoma de Madrid y que ejerce su actividad en el Hospital Ramón y Cajal como pediatra. Está dedicada en especial a la diabetes y a los niños con fibrosis quística, formando parte de la unidad multidisciplinar. Y tiene una oficia investigadora que merece la pena destacar sobre la monitorización continua de glucosa en pacientes con fibrosis quística, y también es doctora con una tesis doctoral que es función pulmonar en pacientes pediátricos con niños con diabetes, con lo cual que tiene mucha experiencia en los temas que vamos a tratar. Además tiene múltiples publicaciones en fibrosis quística y es autora de un capítulo de un libro internacional sobre alteraciones de la glucosa en pacientes con fibrosis quística. Así que cuando quieras, María, puedes empezar. Hola, buenos días. Muchas gracias por la introducción. Para empezar, por intentar contestar a la pregunta que quedó previamente, no sé si a lo mejor Beatriz más me puede ayudar, porque nosotros en la parte de fibrosis quística en la edad pediátrica, digamos que casos de hipercolesterolemia hasta ahora pues, prácticamente no están descritos. Evidentemente, todos estos nuevos tratamientos vienen con muchas ventajas y con posibles efectos secundarios que iremos descubriendo poco a poco, y habrá que ir viendo cómo manejarlos. Como dijo la doctora Vicente, pues la hipercolesterolemia habrá que ver si puede venir de antecedentes familiares. Desde luego, el cuidado en la alimentación y la actividad física van a ser pilares fundamentales para el manejo de esa hipercolesterolemia, y habrá que valorar pues, la necesidad de iniciar algún tipo de tratamiento específico. No sé si quieres añadir algo, Beatriz, en No, ese sentido estoy de de la acuerdo. pregunta de la hipercolesterolemia. Estoy de acuerdo con lo que dijo antes la doctora Vicente. Además de fibrosis quística, pues por desgracia podemos tener otras enfermedades, ¿no? Y sí que es verdad que al mejorar el estado nutricional, al mejorar la absorción de grasas, pues una hipercolesterolemia que antes no se manifestaba probablemente se pueda manifestar ahora si tenemos el condicionante genético, con lo cual habrá que ver cómo lo tratamos y sabéis como pacientes o sabemos también como profesionales que muchas veces las medidas higiénico-dietéticas, porque la pregunta a la que hacemos referencia, el paciente nos decía que hacía una dieta muy buena y ejercicio y aún así su colesterol estaba alto. Sabemos que a veces con mucho esfuerzo dietético y mucho esfuerzo en ejercicio no conseguimos valores de colesterol precisamente por esa impronta genética que tenemos. Entonces yo creo que es un poco lo que venimos a decir. Además de fibrosis quística, al mejorar nuestra calidad de vida podemos tener pues otras enfermedades, ¿vale? Entonces habrá que plantear cómo las tratamos y coger experiencia, lógicamente, porque es algo que no estábamos acostumbrados a ver. Muy bien, y en cuanto al seguimiento endocrino, nosotros como pediatras es fundamental ir valorando el crecimiento y desarrollo puberal de los pacientes con fibrosis quística. También tenemos que analizar y hacer un seguimiento especial del metabolismo mineral óseo. Pero en esta charla me voy a centrar en el seguimiento del metabolismo hidrocarbonado en fibrosis quística, porque son dos patologías que van de la mano y van unidas una a la otra, porque primero porque las alteraciones del metabolismo de la glucosa no duelen, como estábamos viendo en las partes de la neumología, los esputos, pues el paciente tose, se ve en la parte digestiva, como comentaba la doctora Vicente, o me duele la tripa o veo alteraciones en las deposiciones. Pero en esta parte del metabolismo hidrocarbonado es algo que no vemos externamente, que tampoco duele, pero que sabemos que existe de base, como iremos viendo a lo largo de esta presentación. Y entonces es algo que tenemos que ir nosotros buscándolo activamente, porque van a relacionarse. Una alteración del metabolismo hidrocarbonado va a complicar el estado nutricional y la función pulmonar, y un empeoramiento o exacerbaciones en la función pulmonar también van a poder alterar este metabolismo hidrocarbonado.
porque, pues, como hemos visto, el páncreas es algo importante en la fibrosis quística y la fibrosis quística, como venimos diciendo, hay que verla globalmente porque afecta a muchos órganos y sistemas y entre ellos, pues, este páncreas que tiene digamos que tiene una doble función. Hay una función de páncreas exocrino, fundamentalmente con todas las enzimas pancreáticas que van a mejorar, van a intervenir en la digestión y la absorción de los alimentos y el estado nutritivo que tenemos los pacientes. Y luego está la parte del páncreas endocrino, en el que el papel fundamental en este caso lo va a jugar la insulina y su función en el metabolismo hidrocarbonato. En este esquema vemos un poco de manera esquemática en dibujo partes importantes del páncreas. Vemos están los conductos, ¿no? Que son los que se van a liberar pues, todas estas moléculas que van a ayudar a la digestión y en la parte del páncreas endocrino están las células endocrinas fundamentalmente que como hemos dicho pues van a liberar estas hormonas como puede ser la insulina y el glucagón. También no tenemos que olvidar que dentro del páncreas recibe una inervación especial, también hay una especial microvasculación y otras celularidades, y esto es lo que se ve en la normalidad. Y aunque todavía no hemos entendido exactamente cuáles son todas las alteraciones y cómo interrelacionan entre ellas, pero esquemáticamente sí que está descrito que estas alteraciones de las secreciones debidas al canal CFTR que está presente en el páncreas van a obstruir los conductos. Esta obstrucción va a llevar a una obliteración y a una fibrosis posterior. Y esta fibrosis globalmente también va a ir afectando a todo el páncreas y la función endocrina también pancreática se va a ver alterada. Pero igualmente se ha visto que en los pacientes, en los modelos que se hacen con animales, la inervación también está alterada. Hay una disminución de la inervación a nivel pancreático y de los islotes pancreáticos, donde se incluye esta función endocrina. También hay una alteración de la microvascularización, hay un descenso de los capilares que están inervando todos estos islotes pancreáticos. Igualmente en la composición de las células que hablábamos, la célula principal, la célula beta que libera insulina, se han demostrado que hay un descenso de estas células que liberan insulina, con lo que va a tener más dificultades de páncreas para producir las dosis de insulina necesarias en cada momento y las otras células también están alteradas en cuanto a su cuantía. E igualmente aparecen otras células que no deberían de estar tanto infiltrados como células T y acúmulos de mielina e incluso hay una disminución de macrófagos que ayudarían a que toda esta situación se pudiera normalizar. Y esto que es un esquema que parece un dibujo, realmente a nivel microscópico en los modelos animales ya se demuestra. Esto es un modelo alemán, si ven, esta es la comparativa de un animal sin fibrosis con un animal con fibrosis desde el nacimiento hasta un mes de vida aproximadamente y se ve cómo ya ese tejido pancreático hay diferencias evolutivamente, ¿no? en esas características de las células. Igualmente, estos islotes pancreáticos que son los que van a liberar la insulina, que va a ayudar en este metabolismo de los hidratos de carbono, se ve en el grupo de muestra que tiene fibrosis quística que tienen fundamentalmente islotes pequeños. O sea, que aparecen islotes, pero son más pequeños y son más funcionantes. Y esto ya aparece incluso en el nacimiento. O sea, que es algo que vamos a llevar durante toda la vida. Y un paso más, no solo que el canal CFTR está en el páncreas y está produciendo todas estas fibrosis y alteraciones del tejido, sino que también se ha detectado que el canal CFTR, y esta es una imagen de inmunofluorescencia, que es lo que se ve en amarillo, este es el propio canal detectado en la célula beta que libera insulina, o sea que ya hay algo en esta célula en relación con el canal que va a estar alterado. Y en ese sentido, igualmente en los modelos de animales vemos como ya incluso pues en los primeros días de vida ya hay una liberación de insulina disminuida y también de glucagón, que digamos que son las dos hormonas que
que regulan el metabolismo hidrocarbonato. Entonces, por eso es muy importante este estudio y seguimiento de la alteración hidrocarbonada en pacientes con fibrosis quística, incluso desde la infancia, porque además la diabetes como extremo, la diabetes relacionada con fibrosis quística, pero las alteraciones previas, prediabetes que iremos viendo, son las alteraciones no pulmonares más frecuentes en los pacientes con fibrosis quística, que además pueden aparecer a cualquier edad, pero claramente van aumentando a nivel que avanza la vida de los pacientes, y como afortunadamente está aumentando la esperanza de vida, pues realmente es esperable que prácticamente todos los pacientes en algún momento de su vida tengan algún tipo de alteración en relación con el metabolismo hidrocarbonato. El pico, digamos, de aparición es en torno a la edad adulta joven, y se estima que a partir de los 40 años el 50% de los pacientes con fibrosis quística van a tener una alteración o una diabetes relacionada con fibrosis quística, pero en el caso de esos fenotipos más graves, más severos, hasta el 80% de los pacientes van a desarrollar la diabetes relacionada con fibrosis quística. Hemos visto que es una fisiopatología muy compleja en la que influyen muchos factores y que se sigue estudiando en ella, y lo que es muy importante destacar es que es una enfermedad progresiva. Como hemos visto en esos modelos animales, ya en el nacimiento y en los primeros días de vida ya se veían alteraciones tisulares en el tejido y una peor liberación de insulina. Entonces hay que irla detectando precozmente y hacer ese seguimiento, y también entender que por momentos a lo mejor puede haber empeoramientos y mejoras en relación con este aspecto global de la fibrosis quística, con situaciones a lo mejor de empeoramiento pulmonar. Y lo que es muy importante también es que pues hay un mejor pronóstico actual en la valoración global de los pacientes con fibrosis quística. A breve resumen, ¿qué hace la insulina cuando comemos? Digamos que se inicia un proceso de digestión, se separan los nutrientes, ¿no? Proteínas, hidratos de carbono, grasas, y fundamentalmente cuando en la sangre se detecta ese aumento de los niveles de glucosa, ¿no? Que sería como la molécula básica del metabolismo hidrocarbonato, el páncreas va a liberar insulina. Los factores implicados en las alteraciones en fibrosis quística, el principal factor es la deficiencia en la insulina. Y esto lo vemos ya en todos los pacientes. Lo que se ve en los pacientes con fibrosis quística, tengan o no alteración de las pruebas que les realizamos, como vemos aquí en naranja, es que su liberación de insulina está retardada. En naranja vemos un paciente normal sin fibrosis quística, en el que tras una prueba de sobrecarga oral de glucosa, donde toma una bebida azucarada, es a los 30 minutos, aquí en la columna aparecen los niveles de insulina, va a ser a los 30 minutos cuando hay la máxima liberación de insulina, que va a contrarrestar esa absorción de la glucosa, y ya los niveles de insulina van a ir bajando progresivamente. Sin embargo, en los pacientes con fibrosis quística, y ya en la edad pediátrica y en edades que estamos hablando de incluso 6, 7 años, vemos que en verde, incluso teniendo una normalización de los valores de glucosa, ese pico de liberación máxima de insulina para controlar esa glucosa que ha entrado en la sangre está retrasado en el minuto 60. Y a medida que va avanzando el proceso y van apareciendo alteraciones de las determinaciones de glucosa, esa liberación de insulina se va retardando más, hasta los casos de diabetes o alteración de la tolerancia a la glucosa, en el que en esas 2 horas de prueba, digamos, los niveles máximos de insulina se producen en el final de la prueba. Por eso los niveles de glucosa, digamos, que no se llegan a normalizar. Aparte de esta deficiencia de insulina y también de glucagón, que no hay que olvidar que también tiene un déficit de liberación de glucagón, y ahí habría que tener cuidado, no en este caso con las hiperglucemias, sino con los valores más bajos de glucosa. También se ha demostrado que hay una resistencia a la acción de esa insulina, de manera por distintos motivos, el estado inflamatorio, incluso el estado infeccioso de los pacientes, que va a crear más resistencia a la acción de la insulina.
También se conoce la susceptibilidad genética, igual que a nivel respiratorio, pues mutaciones severas tienen más afectación clínica. También en el caso del metabolismo hidrocarbonado, las mutaciones severas de mayor riesgo van a acelerar este proceso. Se hablaba en la primera ponencia de los modificadores genéticos. Entendemos que también en el metabolismo hidrocarbonado va a pasar lo mismo, porque personas con mismas mutaciones, digamos que pueden desarrollar antes o más tardíamente esta alteración de los niveles de glucosa en sangre. Y a nivel familiar, como también estábamos viendo, por ejemplo, en el caso del colesterol, pues antecedentes familiares de diabetes tipo 2 también van a aumentar el riesgo de que los pacientes con fibrosis quística desarrollen antes alguna alteración de su metabolismo hidrocarbonado. Los aportes calóricos elevados que necesitan los pacientes y las anormalidades digestivas como retraso en el vaciado gástrico, perdón, todo va a hacer que tengamos que tener en cuenta ya desde edades tempranas en la infancia el metabolismo hidrocarbonado, cómo es el metabolismo hidrocarbonado de todos los pacientes. ¿Y cómo sospechar la alteración hidrocarbonada? Pues como decía hasta ahora, no duele, no se ve de ninguna manera, entonces hay que ir a buscarla. Suele aparecer además de manera insidiosa cuando se revisan los casos una vez que ha habido la alteración y se van viendo datos retrospectivos, se ve que habitualmente la mayoría de los pacientes en los 2-3 años previos ya aparecía un empeoramiento en la ganancia de peso, un cierto empeoramiento o estancamiento en el estado nutricional, a nivel respiratorio. Hay pacientes que pueden encontrarse cansados. También se podría ver en la parte pediátrica una alteración en el crecimiento y desarrollo. Y lo que desde luego es muy poco frecuente y prácticamente no aparece son los síntomas clínicos de los otros tipos de diabetes. Y esta situación va a tener un impacto negativo en la valoración global de la enfermedad, porque como hemos visto hay una interrelación clara entre la función nutricional, la función pulmonar, la cuestión infecciosa y el metabolismo de los hidratos de carbono, con lo que la atención, como también remarcaba la doctora Vicente, siempre va a tener que ser multidisciplinar, con una educación específica en cada paciente y con un tratamiento lo más individualizado siempre posible. Entonces, si no lo puedo sospechar porque no voy a tener la mayoría de las veces datos clínicos, ¿cómo hacemos el diagnóstico? La Asociación Americana de Diabetes cada año saca sus guías y las guías de este año siguen confirmando que en todos los pacientes con fibrosis quística a partir de los 10 años de edad o incluso antes, si han iniciado el desarrollo puberal, se debe hacer una sobrecarga oral de glucosa de manera anual. ¿Vale? E incluso hay quien valora el realizar esta prueba antes. De hecho, en nuestro hospital, en Ramón y Cajal, solemos empezar a hacer el despistaje a los 5 o 6 años de edad, porque hemos visto que aparecen alteraciones precoces que podemos ir de la mano de los compañeros de nutrición, ir cuidando esa alimentación, ir mejorando la parte del metabolismo hidrocarbonado que a la vez va a ir ayudando a la función pulmonar y al estado nutritivo. La prueba de sobrecarga oral de glucosa es una prueba que dura dos horas. El paciente se le coge una vía, se le da una bebida azucarada con una composición especial por peso en la parte pediátrica y un estándar en los adultos. Y se van a hacer determinaciones cada 30 minutos de niveles de glucosa y de insulina para ver la respuesta corporal. Es muy importante resaltar que esta prueba siempre se debe hacer en un periodo estable de la enfermedad. Como mínimo que hayan pasado 4 o 6 semanas si hubiera habido algún proceso intercurrente previo. Que no nos va a servir para el diagnóstico de la diabetes relacionada con fibrosis quística en fibrosis quística, que sí que nos sirve en otros pacientes, la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un parámetro que nos da información de la media de los 2-3 meses previos de glucosa que ha tenido cada paciente, pero en el caso de los pacientes con fibrosis quística, la vida media de los hematíes está reducida, entonces la hemoglobina glicosilada no sería un valor ideal.
Es verdad que hay estudios recientes que habrá que ver en qué quedan, sí que están bajando el dintel en fibrosis quística, la hemoglobina glicosilada, se considera en población general sin fibrosis quística, se considera que sería diagnóstico de diabetes una hemoglobina glicada por encima de 6,5 y en un estado de prediabetes entre 5,7 y ese 6,5. Y estos estudios postulan bajar el dintel de hemoglobina glicosilada en pacientes con fibrosis quística a 5,5, otros estudios a 5,8 y según sus resultados en este dintel por encima de 5,5 digamos que se podrían diagnosticar el 90% de los casos de diabetes relacionada con fibrosis quística. Pero hoy por hoy digamos que la hemoglobina no sirve para el diagnóstico, siempre tenemos que seguir haciendo sobrecarga oral de glucosa y muy importante identificar a los pacientes que puedan tener más riesgo, bien por su mutación, su mutación genética o bien porque veamos que les está costando más ganar peso o que su función pulmonar está empeorando sin ninguna otra causa aparente. Esta es una tabla rápida para ver los diferentes grados de alteración metabólica que se puede tener. El extremo sería la diabetes, ¿no? Como nosotros diagnosticamos cuando son los valores o bien en ayunas por encima de 126 o a las 2 horas de la prueba por encima de 200. Y habría otras alteraciones intermedias, la alteración de glucemia de ayunas, que realmente es rara en los pacientes con fibrosis quística, una alteración precoz de glucosa que está recientemente diagnosticada, que sería este pico en la primera hora por encima de 155, que esto sí que lo vemos mucho en pacientes con fibrosis quística por este retraso en la liberación de los niveles de insulina en respuesta al aumento de glucosa en sangre. Luego habría una alteración indeterminada a la glucosa, que sería que en los valores intermedios de la curva los niveles de glucosa están por encima de 200, pero luego se normalizan al final. Ya como el paso previo a diabetes, que al final no se llega a normalizar, aparecen por encima de 140 en esas 2 horas, y el extremo sería la diabetes relacionada con fibrosis quística. Hemos dicho que es muy importante a partir de los 10 años empezar a hacerlo ya de manera rutinaria y anual, en una situación basal, fuera de un proceso intercurrente, pero hay 2 momentos en los que también tenemos que hacer un despistaje mediante glucemias venosas o en ayunas, bien en casos de enfermedades agudas, por ejemplo, un proceso infeccioso pulmonar respiratorio, porque esa hiperglucemia, digamos que también va a hacer que el líquido pulmonar a nivel de los alvéolos pulmonares va a tener más glucosa y la glucosa es un alimento ideal para las bacterias. Entonces, esa hiperglucemia sanguínea que también aparecerá en el tejido pulmonar, digamos que va a favorecer el sobrecrecimiento bacteriano y la infección y va a dificultar también el manejo de la enfermedad. Entonces, esos casos de enfermedad está bien monitorizar glucemia venosa en ayunas o a las 2 horas de una comida y ver que se repiten estos valores patológicos en ayunas o 126 o por encima de 200 a las 2 horas, o incluso en los pacientes con nutrición enteral continua, si durante esa nutrición los niveles de glucosa en sangre superan los 200 miligramos de decilitro por día, 2 días diferentes, también nos plantearíamos el diagnóstico de diabetes relacionada con fibrosis quística y habría que valorar el beneficio del tratamiento en ese momento. La diabetes relacionada con fibrosis quística, simplemente esta tabla para ver que es única, tiene unas características únicas muy diferentes a la tipo 1 y a la tipo 2. Algunas cosas pueden compartir, pero es algo específico, entonces siempre tenemos que tenerla en cuenta en todos los pacientes con fibrosis quística. ¿Cuáles van a ser los objetivos del tratamiento? Pues evidentemente tratar esta hiperglucemia que hemos dicho que tiene un impacto negativo en la función pulmonar, sobre todo a nivel infeccioso, porque va a favorecer un estado proinflamatorio y va a ser más propicio para las infecciones. Pero es que además la insulina como tal, tiene un efecto anabólico que ayuda al crecimiento del paciente e incluso se ha visto que ayuda al crecimiento y desarrollo de la alveolización de los pulmones y a la capacidad vital, con lo que unos niveles de insulina bajitos puede hacer que ese pulmón no se desarrolle lo adecuadamente que se pudiera desarrollar en los pacientes pediátricos.
y el déficit de insulina, digamos que va a llevar a un estado catabólico de destrucción de pérdida de tejido graso y magro y musculatura que va también a empeorar el estado global de salud de nuestros pacientes. Controlando todo esto, se ha demostrado que se consigue una significativa y mantenida reducción de la mortalidad asociada a la fibrosis quística. ¿Qué complicaciones añadidas puede tener la diabetes relacionada con fibrosis quística? Pues siempre las hipoglucemias, que son los niveles de glucosa bajos, que ya los pacientes con fibrosis quística está descrito incluso sin estar en tratamiento con insulina, la posibilidad de que tengan más episodios de hipoglucemias tardías por este retraso en la liberación de insulina que hace que la glucosa suba más rápido y antes y entonces luego se necesita más insulina y es como que puede aparecer una hipoglucemia tardía. Ya hemos visto este efecto negativo sobre el crecimiento y desarrollo de los niveles reducidos de insulina en sangre. En los pacientes ya diagnosticados con diabetes relacionada con fibrosis quística se han descrito también complicaciones a largo plazo, las famosas complicaciones de la diabetes tipo 1, con lo que hay que irlas vigilando también y controlando. Y hasta ahora lo que nos están reportadas son alteraciones macrovasculares asociadas pues, con a lo mejor otro tipo de problemas, como el caso de hipercolesterolemia que se comentaba, que nos planteaba la compañera previamente. ¿Cómo realizamos el tratamiento? Digamos que nosotros también tenemos 4 pilares, 2 de ellos son comunes al tratamiento de los pacientes con fibrosis quística, que es una alimentación saludable y el ejercicio físico, y a esto vamos a unir el control glucémico y la insulinoterapia para ajustarlo todo con la normalidad, porque el reto en fibrosis quística va a ser la prevención del deterioro clínico, tanto el estado nutritivo como la función pulmonar, como ya hemos repetido. Es fundamental una educación específica en cada paciente en su situación. Los aspectos dietéticos son fundamentales. No vamos a hacer ningún tipo de restricción en cuanto al aporte de calórico. Lo que sí que vamos a primar es la calidad de los alimentos, pero si no se van a hacer, si no se pueden intercambiar alimentos, al final no los vamos a eliminar y se va a ajustar la insulina a las necesidades. Es muy importante contar bien, saber qué cantidad de hidratos de carbono estamos tomando para así poder ajustar la dosis de insulina necesaria. El ejercicio físico es fundamental, siempre individualizado, pero va a ser una gran ayuda en el manejo de estas alteraciones del metabolismo hidrocarbonado. Incluso, esto es un caso, un ejemplo práctico, es una monitorización continua de glucosas. Lo que vemos aquí es las horas a lo largo de las 24 horas del día y la línea nos va marcando los niveles de glucosa de un paciente. Aquí hay una comida y que digamos que a su páncreas con esa liberación retardada de insulina le cuesta metabolizar. Igualmente este otro día aquí hay una cena que le está costando y ahí analizamos con el paciente qué ha comido en esos momentos, cómo podemos sustituir esos alimentos que suelen ser alimentos con alto componente de azúcares o grasas saturadas, digamos, insanas, y vemos que solo con un intercambio de alimentación sin necesidad de introducir de momento la insulina se normaliza la situación. En los casos en los que eso no es suficiente, vamos a iniciar insulina. El tratamiento es la insulina. Se ha demostrado que mejora la función pulmonar, el estado nutritivo y la frecuencia de las infecciones. Siempre va a ser un tratamiento individualizado en función de lo que come cada paciente, de la situación de progreso de su alteración de su célula beta, de si está en tratamiento con antibióticos, con corticoterapia. Utilizamos un régimen de insulina bolo-basal que decimos, no siempre se necesitan 2 tipos de insulina a la vez, lo vamos viendo en función de las necesidades de cada paciente y siempre por este efecto anabólico que decimos que tiene la insulina en cuanto al crecimiento y a la situación global del organismo, siempre vamos a intentar administrar la máxima dosis que se pueda dar para evitar todos los picos de hiperglucemia, pero teniendo cuidado de que no haya riesgo de hipoglucemias. Los antidiabéticos orales, ha habido algún estudio, pero los resultados no son concluyentes y sobre todo no se ve una mejora mantenida en el estado nutricional de estos pacientes, con lo que en este momento no los utilizamos.
¿Y qué paso más desde el punto de vista endocrino podemos dar en el seguimiento y cuidado de los pacientes con alteraciones del metabolismo hidrocarbonado o diabetes en fibrosis quística? Vamos a hablar ahora un poquito de la monitorización continua de glucosa, de qué puede suponer el manejo de la prediabetes y, como no, también de qué está suponiendo el tratamiento con los moduladores con respecto al metabolismo hidrocarbonado. ¿Qué es la monitorización continua de la glucosa? No sé si alguno de los pacientes que está viendo está familiarizado con el tema, pero digamos es un dispositivo que nos permite conocer los niveles de glucosa en el cuerpo sin necesidad de estar haciendo controles de glucemia capilar. Como vemos, es un dispositivo que se localiza en el tejido celular subcutáneo. Aquí está el capilar que tiene las moléculas de glucosa, el vaso sanguíneo. Estas moléculas, digamos que van a salir de los capilares y van a ir al intersticio, donde están aquí todas las células del tejido celular subcutáneo. Y esas moléculas, digamos que van a interaccionar con el sensor de glucosa y hay unos procesos que van a transmitir, que van a convertir esa información en un valor numérico que o sea, en el día a día del paciente lo que supone es, pues, como vemos en la imagen de la derecha, una lectura en un dispositivo que recibe la información. ¿Y qué podemos ver con qué cosas nos ha enseñado esta monitorización continua de glucosa? Porque es una monitorización en el día a día del paciente. Digamos que el paciente hace su vida normal, lo único que tiene este dispositivo y nosotros las 24 horas del día vamos viendo sus niveles de glucosa. Realmente se ve que hay veces que hay pacientes que tienen una sobrecarga oral patológica y luego en la monitorización los valores no son tal, o incluso hemos podido ver situaciones diferentes, que la sobrecarga tenía una respuesta adecuada, pero en la monitorización vemos otra cosa diferente, como estaba diciendo, y esto es un ejemplo. Si veis aquí, arriba está la sobrecarga, es un paciente que tiene valores por encima de 200 en los valores intermedios y que termina con un valor por encima de 170, y abajo en su monitorización veis que están todas las líneas dentro de la normalidad, dentro de los rangos normales de glucosa en sangre, y en cambio este otro paciente que su sobrecarga en principio tiene unos valores más normalizados, solo penalizaríamos el valor del final. En su día a día, cuando ponemos la sobrecarga, pues digamos que el tipo de dieta que tomaba era un niño pequeño que digamos que le gustaban mucho las cosas azucaradas y por el hecho de que comiera, pues los padres se lo daban. Vemos que realmente su día a día es bastante patológico en ese sentido, y si no se consigue normalizar con los cuidados en la alimentación, pues habría que valorar poner la insulina. Un paso más, decíamos, en el tratamiento prediabetes, porque hasta ahora se habla de poner insulina cuando ya hay un diagnóstico por sobrecarga oral de glucosa, como hemos dicho, de diabetes relacionada con fibrosis quística. ¿Qué pasa en estas alteraciones intermedias que hemos visto en la tabla? Pues hay pequeños estudios, digamos que no controlados, casos de pequeños grupos de pacientes que sí que sugieren que puede haber un beneficio en estas situaciones. Igualmente, en esos procesos intercurrentes que decíamos de un despistaje especial, un proceso infeccioso agudo, unas necesidades de nutrición enteral nocturnas, también parece que hay un beneficio en mantener la normalidad de la glucosa en esas situaciones, y se podría hablar de tratamientos temporales con insulina en esos periodos que, cuando desaparece esas situaciones intercurrentes, podríamos llegar a eliminar los niveles las dosis de insulina hasta que el paciente las volviera a necesitar. Y en cuanto a los moduladores en el canal que está alterado en la fibrosis quística, digamos que de modo esquemático en la teoría podríamos pensar, y de hecho vemos que los resultados sí que son así, que una mejoría en la función de canal va a mejorar la liberación de insulina por la célula beta pancreática, que al reducir la inflamación y permitir que el paciente tenga mejor actividad física, también va a mejorar la acción de esa insulina que ya estamos liberando en mayor cantidad. Pero por otro lado, que nos queda por ver también qué otra parte puede venir en contra con esto que hemos hablado de
esa ganancia de peso en los pacientes, el exceso a lo mejor más de ganancia en ese tejido no saludable, ¿no? Que puede hacer ese exceso de grasa que esa insulina funcione peor y llegar a una situación de insulinoresistencia, como podría ser una situación similar a lo que ocurre en las diabetes tipo 2. Y a todo esto, otra de las cosas a postular, que ya también se ha comentado previamente, en qué momento empezar con el tratamiento. Lo que sí que los estudios están viendo es que cuanto antes se empiece con el tratamiento, parece que mejor se pueda empezar con el tratamiento, mejor se va a revertir y a normalizar esta parte de la función del metabolismo hidrocarbonado con una mejor liberación de insulina, pero es algo que faltaría por definir. Entonces, desde el punto de vista endocrino, los moduladores también nos están dando un cambio de visión, nos ayudan a entender todos los procesos que hay debajo de esta situación y hay nuevas aproximaciones en el tratamiento. Los resultados de los ensayos no son concluyentes y son diversos. Hay algunos que sí que parece que mejora el metabolismo y otros no lo han conseguido demostrar. Como si conseguimos que esta alteración de la liberación de insulina se pueda revertir, aportar el tratamiento en edades tempranas, incluso en un mejor escenario, nos podría hasta ayudar a prevenir, no solo retrasar, sino prevenir la aparición de la diabetes relacionada con fibrosis quística, pero en este momento la insulina es la única terapia disponible realmente útil en los pacientes que ya tienen diabetes relacionada con fibrosis quística. Y para terminar, lo que me gustaría resaltar es una importancia de la detección precoz de las alteraciones previas a la diabetes, porque van a influir en el estado global del paciente. La alimentación es verdad que tiene que ser hipercalórica, pero es muy importante educar a las familias de los niños con diagnóstico de fibrosis quística que la alimentación tiene que ser de calidad, no como hay que comer cualquier cosa con tal de que coma, ¿vale? Esa actividad física, si los pacientes pediátricos ya están acostumbrados a hacerla, va a ser muy beneficioso para el metabolismo hidrocarbonado y para también la función pulmonar. Y siempre que aparezca ya un diagnóstico de diabetes, el tratamiento va a ser individualizado. Y eso, no hay un esquema único. Se puede poner una insulina un día sí, un día no, en relación con ciertas comidas, en relación con empeoramientos respiratorios. Digamos que es muy dinámico, no es un tratamiento fijo. Y esto es todo lo que os quería comentar. Muchas gracias, María, por tu excelente presentación. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. ¿No? Como tenemos poco tiempo, yo solo te voy a hacer una pregunta sobre tu experiencia personal en colocar monitorización continua a los pacientes que tienen una sobrecarga indeterminada. Lo usáis, o sea, no hay criterios diagnósticos con monitorización, ¿no? Entonces entiendo que lo usáis más a modo informativo, ¿no? Informativo para explicarles a los padres la alimentación, el índice glucémico de los alimentos, cómo puede perjudicar, ¿no? Los alimentos a lo que decías tú, la calidad de los alimentos a los niños en su función pancreática. Entiendo que lo utilizáis así, ¿no? Eso es, digamos que no hay nada todavía, las sociedades relacionadas con la diabetes no se pronuncian en cómo hacer, cuándo hacer, en qué contextos, pero nosotros desde hace años sí que en todos los pacientes que la sobrecarga sale patológica y no solo de diabetes, sino de alteraciones indeterminadas a la glucosa o incluso alteración de la tolerancia a la glucosa, nos gusta poner una monitorización durante 1 o 2 semanas, según lo que dure el dispositivo que tengamos, y con un registro exhaustivo de lo que están comiendo en esos días y de la actividad física, para poder ver con ellos qué alimentos, digamos que a su cuerpo, a su páncreas les cuesta más o menos metabolizar y valorar sobre todo si hay picos elevados
intercambiar esos alimentos y que se normalicen. Y si no conseguimos normalizar esos picos, o sobre todo incluso si hay picos por encima de 200 que no podamos normalizar con una alimentación más saludable, aunque la sobrecarga no sea diagnóstica de diabetes relacionada con fibrosis quística, nos planteamos junto con los compañeros de digestivo y de neumología el beneficio puntual de empezar de manera puntual con pequeñas dosis de insulina, sobre todo pandrial, suele ser el caso, más que insulina basal, en nuestro caso en la parte pediátrica. Vale, muchas gracias. Nosotros en la parte de adultos empezamos a hacerlo también, precisamente por eso, para enseñar a los pacientes la importancia de la calidad de los alimentos y el índice glucémico de los alimentos para intentar preservar un poco la función pancreática. Y por nuestra parte en adultos lo que vemos también es que se tolera mal en general la sobrecarga de glucosa y a veces, bueno, hay pacientes que no quieren, entiendo, hacerlo todos los años y entiendo que en niños os pasará lo mismo. Digamos, al final, como los padres están concienciados, los niños pues les toca hacer la analítica y la hacen. No se niegan a hacerlo ellos de momento. Bien, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Martín, y gracias también por la paciencia, por el retraso que llevábamos, que la hemos tenido que mantener ahí. No hay problema. Han sido muy interesantes todas las conversaciones que han surgido. O sea, eso es lo importante, que resolvamos todas las dudas de los pacientes.